Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra clase de escuela dominical. Yo feliz de poder compartir con ustedes esta clase. Y bueno, hoy estamos empezando la carta o epístola de Filipenses. Ya dimos por terminadas la clase pasada toda la carta o epístola de Efesios. Y igual así como estuvo interesante aquella epístola, igual está interesante esta, y de verdad que hay mucho que aprender. Y bueno, esta parte 1 de Filipenses va a ser una introducción a esta carta o epístola, y ya la siguiente semana empezamos a ver de lleno ya la carta en sí. Creo que es importante que lo hagamos así para que veamos quién fue el autor, en qué fecha fue, dónde, todo este contexto para entender mejor cómo estaba la ciudad, cómo era la gente, todo eso, ¿verdad? Englobar todo eso para entender mejor por qué Pablo escribió esta carta. Entonces, bueno, hemos estado estudiando las 4 cartas carcelarias por Pablo, ¿verdad? Empezamos con Efesios, que es la que acabamos de terminar, y vamos a seguir con las otras. Hoy seguimos con Filipenses y bueno, después seguimos con Colosenses y Filemón, que estas son las 4 cartas que Pablo escribió durante la cárcel, ¿verdad? Y bueno, como siempre les digo, traigan su Biblia, tráiganse un cafecito, un té, lo que ustedes quieran, para que tomen apuntes, estén relajados y podamos pues aprender lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar. Y bueno, antes de empezar de lleno con la clase, vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él enseñándonos, porque la palabra de Dios dice que Él es el que nos enseña, es el que nos trae a la memoria la palabra de Dios. Así que bueno, vamos a pedírselo. Te damos gracias, Señor, por este día más de vida. Te damos gracias porque estás aquí con nosotros. Te doy gracias porque pones en cada una de las personas que está viendo este video y en mí esa pasión por buscar de ti, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú trayéndonos tu palabra, que seas tú enseñándonos. Te pido que me uses a mí en esta clase para poder enseñar, pero que seas tú enseñándonos, que podamos entender todo lo que tu palabra dice y lo que quieres ministrarnos a cada uno de nosotros. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque te paseas en cada casa de las personas que están aquí representadas, enseñándonos la palabra. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, ahora sí vamos a empezar. Vamos a esta clase, que es la primera parte de Filipenses. Vamos a ver cómo estaba en esa época la ciudad a la que iba dirigida. Vamos a ver quién fue el autor, la fecha, todo este entorno que había alrededor de esta carta que Pablo escribió, para que podamos entender mejor el porqué de esta carta. Y bueno, vamos a empezar viendo el autor y la fecha. Bueno, Pablo en cada una de estas 4 cartas o epístolas empieza con su nombre y dice Pablo, lo cual nos demuestra que él es el autor. Las 4 cartas representan a Pablo encadenado o prisionero. Es decir, cuando Pablo las escribió, él se muestra que está así, ¿verdad? Que está encadenado y que está prisionero. Bueno, la mayoría cree que Pablo escribió estas cartas desde Roma. Las 4 epístolas las escribió alrededor del año 60 y 61 después de Cristo. Su estadía en la cárcel fue muy difícil, pero muy fructífera. Yo creo que aquí es la diferencia, ¿no? Cuando uno pasa por una prueba difícil, el que nos enfoquemos en cómo ayudar a los demás y no enfocarnos
en mi desgracia, ¿no? En lo que yo estoy pasando, en lo que yo estoy sufriendo. Creo que esa es la diferencia en ser fructíferos, como lo vemos aquí con Pablo. En Roma todo el tiempo vigilaban a Pablo, algún soldado romano que tal vez estaba encadenado con él. Pablo vivía en una casa que rentaba por 2 años y donde recibía visitas. Esto le permitía escuchar los informes de las congregaciones. Como resultado, escribió cartas para animar, para resolver problemas, para enseñar, para guiar y para estar con los creyentes, ¿no? En pocas palabras. Los destinatarios y su ciudad. Vamos a verlo aquí. Bueno, los destinatarios, eran los filipenses. Filipo fue llamada así la ciudad en honor al rey Filipo II, padre de Alejandro el Grande. Filipos era una ciudad gentil con pocos judíos. Pues aquí nos está diciendo todo, ¿no? Había muy pocos judíos. Y cuando estuvo Pablo ahí, no había sinagoga, lo cual esto significaba o nos indicaba que había menos de 10 judíos, menos de 10 hombres judíos en Filipo. Y que estos eran, pues no eran mayores de 18 años o de 20 años, ¿verdad? Políticamente y en todos los sentidos, Filipo era como Roma, con sus leyes romanas, su estilo de vida romano, ciudadanos romanos con todos los derechos y privilegios de Roma. El capítulo 16 de Hechos narra la historia de 3 conversiones con las que se fundó la congregación de Filipos. La primera, era Lidia, que era una mujer exitosa y de negocios. La segunda era una joven con un demonio. Y el tercero, era un carcelero romano con su familia. Los creyentes de Filipos eran especiales para Pablo. Ellos estaban pendientes de él también todo el tiempo. En varias ocasiones le enviaron regalos y Pablo los elogiaba ante otras congregaciones por su gran generosidad. Los creyentes de Filipenses enviaron a Epafrodito, su representante personal, a que ayudara a cuidar a Pablo mientras éste estaba en prisión. Esta carta refleja la calidez o la intimidad que existía entre Pablo y los Filipos, pues sí, era una gran relación entre ambas partes. Lo vemos aquí, ¿no? Ahora vamos a ver los propósitos de esta epístola. Bueno, para decirles gracias por el regalo que habían enviado y el cuidado que le demostraron mientras él estaba en la cárcel. Este fue el primero. El segundo, para informarles de sus circunstancias que Dios usaba para extender el evangelio. Los filipenses enviaron a Epafrodito con dinero para Pablo, pero no había regresado. Así que ellos se preguntaban qué había pasado. Pablo les escribe para decirles que Epafrodito estaba enfermo y casi al borde de la muerte. Pero Dios tuvo misericordia de él y le restauró la salud, haciendo que Pablo no tuviese una tristeza añadida a lo que pues él ya estaba pasando, ¿verdad? En la cárcel. Para animar, este es otro punto, para animar a los creyentes a regocijarse y permanecer firmes a pesar de las circunstancias adversas que estén viviendo. Y qué mejor ejemplo que lo vemos aquí en Pablo estando en prisión, ¿verdad?
Otro punto es para encomendar a la congregación a Timoteo y Epafrodito. Otro es para encomendar a la congregación a Timoteo y Epafrodito. Otro es para advertirles a los creyentes que evitaran los errores de los judaizantes, es decir, legalistas, ¿verdad? Y a los mundanos, a los del libertinaje, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar aquí del bosquejo y los temas de Filipenses. Y bueno, se los voy a leer aquí en mi libro. Esto es importante, ¿verdad? Porque vamos a ver cómo se va desglosando esta carta. Bueno, lo primero es la introducción. Esto está en Filipenses 1, del 1 al 11. Después tenemos los saludos. Esto está del 1, o sea, en el capítulo 1, versículo 1 al 2. Después tenemos acción de gracias, que está en el capítulo 1, del versículo 3 al 8. Después oración por los creyentes, que está en el capítulo 1, del versículo 9 al 11. Bueno, después tenemos el gozo donde quiera que estemos, aún en la prisión. Déjenme les digo dónde está esto. Esto está en capítulo 1, versículos del 12 al 26. Luego tenemos gozo en las relaciones con los que nos rodean. Esto está en el capítulo 1, versículos del 27 al capítulo 2, versículo 30. Luego dice, viva una vida como es digna del Evangelio. Esto está en el capítulo 1, del versículo 27 al 30. Luego tenemos, imite el ejemplo de Cristo como siervo. Esto lo encontramos en el capítulo 2, versículo del 1 al 18. Los mensajeros de Pablo, Timoteo y Epafrodito. Esto está en el capítulo 2, versículo 19 al 30. Luego tenemos gozo en el Señor. Esto está del capítulo 3, del versículo 1 al capítulo 4, 1. Y dentro de esto tenemos el evitar las tristezas de los judaizantes y que enfaticen demasiado las reglas. Esto está del capítulo 3, del versículo 1 al 16. Al evitar las tristezas de los mundanos que enfatizan demasiado la carne. Esto está en el capítulo 3, versículo 17 al capítulo 4, versículo 1. Y luego tenemos el gozo del Señor en cualquier circunstancia. Esto está en el capítulo 4, versículo del 2 al 20. Y dentro de esto tenemos las enseñanzas acerca de la unidad, el gozo, la amabilidad y la paz. Esto está en el capítulo 4, versículos del 2 al 9. Y tenemos el testimonio y agradecimiento de los filipenses en el capítulo 4, versículo del 10 al 20. Y la conclusión está en el capítulo 4, del versículo 21 al 23. Así que si queremos buscar algún tema en específico o algo, nos vamos directo al bosquejo, ¿verdad? Y los temas de Filipenses, así es más fácil. Bueno, ahora vamos a ver el trasfondo y el contexto. La congregación de Filipos fue fundada durante el segundo viaje misionero de Pablo. Después del concilio de Jerusalén, Pablo y Bernabé regresaron a ministrar a Antioquía de Siria. Aproximadamente en el año 50 después de Cristo. Esto está descrito en el capítulo 15 de Hechos. Y bueno, quiero leérselos para que podamos entender de lo que estamos hablando o de lo que vamos a empezar a hablar, ¿verdad? La próxima semana. Y bueno, vamos a leer Hechos 15 del versículo 36 al 41. Dice, Pablo y Bernabé se separan. El 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé,
volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor, para ver cómo están. El 17, Bernabé quería llevar también con ellos a Juan llamado Marcos. 38, pero Pablo consideraba que no debían llevar consigo a quien los había desertado en Panfila y no solo había acompañado con la obra. El 38, pero Pablo consideraba que no deberían llevar consigo a quienes los habían desertado en Panfila y no los había acompañado en la obra. El 39, se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. El 40, pero Pablo escogió a Silas y partió, siendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. El 41, y viajaba por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Bueno, aquí nos confirma de lo que vamos a estar viendo. En el segundo viaje misionero, Pablo y Silas caminaron para cuando llegaron a Antioquía de Pisidia, por lo menos 565 kilómetros, sin contar todos los ascensos y descensos y lo que rodeaban las montañas. Y tengamos en cuenta que ellos no tenían zapatos deportivos o zapatos para subir montañas o zapatos especiales para caminar. No, ellos no tenían nada de eso. Los caballos podían andar mucho más rápido, lógico, que una persona, pero los caballos eran solo para los ricos. Y Pablo tenía pocos ingresos. Él tenía un negocio en el cual hacía tiendas. Bueno, las tiendas se refiere a las carpas en las que ellos vivían. Pablo tenía un negocio de eso, para poder ganar suficiente dinero para sus necesidades básicas. Un mensajero romano viajaba cerca de 80 kilómetros por día, en caballo, ¿verdad? Pero un caminante como Pablo viajaba cerca de 32 kilómetros por día. Imagínense eso. O sea, era demasiado lo que caminaban. Así que para caminar desde Antioquía de Siria hasta Antioquía de Pisidia, les tomaba a Pablo y Silas 21 días de camino, dependiendo también de factores externos como la alimentación, la salud, el descanso, viento, lluvia y hasta ladrones que aparecían ahí por el camino. Y claro, cuando llegaban a cierto lugar, bueno, pasaban varios días ministrando en iglesias en iglesias jóvenes que ellos habían plantado durante su primer viaje misionero. En Antioquía de Pisidia, aunque habían caminado por lo menos 21 días, Pablo se contentó con quedarse con las iglesias ya establecidas. Más bien, Silas y Timoteo siguieron su camino hacia el occidente, a la provincia romana de Asia, localizada en Turquía occidental. Pablo se encaminaba hacia la ciudad capital de Éfeso, pero el Espíritu Santo le decía que no fuera allá. Así que se dirigió hacia el norte, en la frontera de Misia. Intentaron ir a Bitinia nuevamente y el Espíritu les dijo que no fueran allá tampoco. A estas alturas había caminado unos 650 kilómetros adicionales. Pablo no sabía hacia dónde iba, pero el Espíritu Santo le decía hacia dónde no debería de ir. Y al fin
llegan a un lugar donde no podían avanzar más, mientras estaban en la ciudad de Troas. Bueno, vamos a leer aquí Hechos 16, del 9 al 10, que es lo que nos muestra sobre este suceso, ¿verdad? El 9 dice: por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba en pie suplicándole: pasa a Macedonia a ayudarnos. El 10, cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Bueno, Pablo hizo caso a la visión y para ese entonces Lucas les había unido. Para ese entonces Lucas se les había unido. Así que ya eran 4 hombres que iban a llevar el Evangelio a un lugar donde no había ni siquiera un creyente. Cuando llegaron a Filipos, como era su costumbre, buscaban una sinagoga para encontrar judíos ahí adorando. A Pablo le gustaba entrar a las sinagogas el día de reposo y explicar las escrituras. Bueno, pero Filipos no tenía una sinagoga, lo cual, como les comenté hace ratito, significaba que ni siquiera tenía 10 judíos de más de 20 años. De modo que Pablo buscó algún río, puesto que los judíos se reunían a orar en las orillas de un río, fuera de la ciudad, si es que no había una sinagoga, como era en esto el caso, ¿verdad? Cuando Pablo llegó al río, encontró un pequeño grupo de mujeres y les compartió el evangelio a este grupo de mujeres. Una de ellas abrió su corazón al Señor. Su nombre era Lidia. Ella fue la primer convertida en Europa. Entonces les abrió su hogar a Pablo y a los 3 hombres que estaban con él. Posteriormente Pablo comenzó a caminar por las calles de la ciudad, pero no encontró ningún hombre en Macedonia. En el mercado encontró a una niña esclava poseída por un espíritu que le permitía predecir el futuro. Por muchos días ella los seguía y se burlaba de ellos, hasta que Pablo se cansó y ordenó al espíritu que saliera de esa niña. En el nombre de Jesús, ¿verdad? Lo hizo. Y en ese mismo momento salió ese espíritu de ella. Pero viendo los amos de la niña que había salido la esperanza de su ganancia, se enojaron con Pablo y con Silas y los trajeron ante las autoridades y los presentaron a los magistrados, diciendo que estos hombres, siendo judíos, estaban alborotando la ciudad y enseñaban costumbres que no les era lícito recibir ni hacer, pues eran romanos. El pueblo estaba contra ellos, los azotaron con varas y después los mandaron a la cárcel. Mientras Pablo y Silas sangraban en la cárcel por los golpes que les habían dado, en la cárcel de Filipos, Satanás, me imagino que pudo haberles susurrado, ¿verdad?, a Pablo y a Silas. Y como diciendo, me imagino yo, ¿verdad?, han caminado todas estas millas fuera de la voluntad de Dios. Y luego fallaste en cumplir la voluntad de Dios porque discutiste con Bernabé, que era tu mejor amigo. Tuviste un pleito con él y desobedeciste a Dios, ¿verdad? Y todo lo que caminaste. Bueno, la visión fue solo una pesadilla, ya que no conociste a ningún hombre en Macedonia. Si Dios te ama, ¿por qué permitió que te pasara esto? ¿O por qué permitió que caminaras tantas millas y que no encuentres a ningún hombre? Después de todo esto te azotan y te encarcelan.
Y bueno, esta es la manera en que Dios trata a los que le aman. Definitivamente Satanás pudo haber susurrado tantas preguntas a Pablo y a Silas, pero estos no le pusieron la mínima atención. El dolor en su espalda, el dolor en el cuerpo y sus pies les hacía imposible dormir. Pero tomaron una importante decisión. En vez de quejarse, comenzaron a cantar un cántico de alabanza a Dios. Aplicación. Hay momentos en cuando la vida es dura, las cosas se nos desmoronan, queremos doblegarnos, autocompadecernos de nosotros mismos, culpar a Dios por nuestros problemas, pero en este momento es cuando nos sentimos peor, como Pablo estaba en ese momento, pero lo que él hizo y lo que tenemos que hacer nosotros es elevar un himno de alabanza a Dios. Bueno, este canto a la medianoche en la cárcel fue un momento especial para Pablo porque súbitamente todo cambió. Dios envió un terremoto. Pronto el fuerte carcelero romano estaba arrodillado y temblando ante Pablo y Silas, preguntando cómo podía ser salvo. Tal vez ese fue el hombre que Dios le mostró a Pablo en su visión. El carcelero y su familia, Lidia y la niña que estaba endemoniada, fueron los primeros en la congregación de Filipos. Y bueno, pues con esto damos terminada la introducción al libro de Filipenses, libro, carta o epístola, como le queramos decir, pero en sí es una carta o epístola. Y esta fue la introducción. La próxima semana ya empezamos con el capítulo 1. Y bueno, pues el Señor tiene mucho que hablarnos a través de esta carta o epístola. Nos vemos la próxima clase. Que Dios los bendiga. Bye.